Hola a todos, gracias por estar con nosotros en Nueva Vida, la serie con el Rav Lightman. Hola, Dr. Lightman. Hola, hola, Nitza Mazoso. Hola. Hoy queremos hablar sobre una vida racional contra una vida menos racional. Queremos presentar las cosas de lo judío versus a lo de Grecia. Grecia contribuyó mucho al desarrollo del mundo occidental y hasta hoy, como pensamos y nuestros paradigmas, y incluso los conceptos verbales que utilizamos también vienen del griego. De hecho, cuando miramos el mundo occidental, hoy en día vemos que todo el proceso de pensar, de tomar decisiones, la razón, la lógica, todo está basado en lo racional, y también que es algo respetado. O sea, también el mundo científico y todas esas cosas están basadas en lo racional. Todo lo que se puede medir, explicar, analizar es algo que la razón puede captar, y todo lo que no puede ser captado por la razón suena como medio raro, así un poco místico, no se toma tan en serio. Es algo que no se respeta tanto en el mundo occidental, en la cultura occidental. Entonces podemos ver este enfoque de Grecia, griego, porque Grecia también trajo la mirada de la estética y la competición y muchas cosas, pero hoy queremos enfocarnos en la psicología, lo racional que está basado en el intelecto y lo racional que trajo Grecia. Y frente a eso, contra eso, hay el concepto, lo judío, lo macabeo, de los macabim, que es algo que no suena tan racional, es un poco abstracto, espiritual, no se puede explicar, no se puede razonar, es difícil dar ejemplos, cómo funciona o no funciona ese enfoque, y por eso nos enfrentamos tal vez desde entonces hasta hoy con dos enfoques que es muy difícil ver cómo combinar los dos y cómo dar lugar a un enfoque que parece algo no racional, que no se puede respetar. Y antes de todo quisiéramos escuchar de usted cómo usted explica este enfoque, el judeo, el concepto judeo o macabeo, en relación al concepto griego u occidental. Rav, la gente empieza a preguntarse para qué vive desde los días del pasado, desde los primeros días de la humanidad, pero el primero que descubrió la meta de la vida, el propósito de la vida, es Adán. También se llama como ser humano. Y él vivía como todos, y hace 5.776 años, desde el día que él descubrió la esencia de la vida, el propósito de la vida, su filosofía, su mirada a la vida, desde ese momento en adelante, de hecho, empezamos a contar nuestro calendario de Israel. Y el día que él descubrió, denominamos Rosh Hashanah, el año nuevo, el primer inicio. Esa es nuestra fiesta del año nuevo. Y él descubrió que nosotros vivimos en una realidad específica, que la captamos, la percibimos con 5 sentidos corporales, o podemos decir animales, porque nosotros también pertenecemos al reino animal con nuestro cuerpo.
y nuestros sentidos son limitados. Y nosotros podemos ensancharlos, expandirlos, es decir, construir nuevos sentidos más allá de los nuestros actuales. Y el hecho que hoy en día, hoy científicos hablan sobre eso, sobre una realidad más ancha, más amplia, especial, que existe detrás de un cierto límite de nuestra percepción. Entonces él, Adam, descubrió esa realidad y él dijo que el asunto no es la realidad que no vemos tan bien o no escuchamos tan bien, sino que nosotros tenemos que, por dentro, tenemos que cambiar de adentro nuestra percepción en donde estamos. O sea, nos encontramos en una realidad muy amplia, muy compleja, hecha de muchos discernimientos, pero captamos de ahí solamente un pequeño punto a través de una pequeña mirada, a través de nuestros sentidos como los animales. Pero si nosotros vamos a cambiar nuestro enfoque, nuestra mirada, vamos a poder captar, percibir una realidad que es más allá de la nuestra actual, que existe, pero ahora no la podemos percibir. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia yace en que la realidad que hoy captamos está basada completamente en nuestra percepción egoísta, natural. Tal como ahora estamos captando todo lo que escucho y veo y puedo oler y sentir, palpar, todo esto lo capto dentro de mi deseo de disfrutar, lo que llamamos el deseo de recibir. Mi deseo de recibir, que en eso yo estoy separado de otros, diferente, y yo todo el tiempo reviso cómo puedo disfrutar de esto, y capto capto solo lo que yo puedo disfrutar, de lo que yo puedo disfrutar, y trato instintivamente, o ni siquiera instintivamente, sino en cálculos, rechazar todo lo que no disfruto o incluso me hace sufrir. Y por eso, este trabajo que todo el tiempo voy así filtrando la realidad que existe a ti, y yo no la siento, ella incluyo mundos, universos, distancias y más, pero yo la filtro a través de mi sentido de percepción, que es el deseo de disfrutar. De lo que disfruto, capto. Lo que no disfruto, todavía antes que lo puedo sentir, ya lo corto y ni siquiera lo recibo para sentirlo. Por eso nuestro mundo, el que sentimos, el que percibimos, es un fragmento, una parte, un fragmento de toda la realidad. Es muy pequeño, muy estrecho lo que captamos ahora. Todo de acuerdo a lo que queremos disfrutar únicamente. Nosotros, hay gente que quiere disfrutar más, hay gente que quiere disfrutar un poco menos, que cuando nuestro deseo de recibir se acaba, nos sentimos que nos morimos, pero todo va en relación a mi deseo de disfrutar, y en él estamos muy limitados. Es decir, eso es lo que captamos. Tenemos pequeños animalitos, hay animales más grandes, hay plantas, hay el material inanimado, o sea, todo el universo es el inanimado, que tiene un deseo de recibir menor al del hombre, y por eso captan en una manera más limitada aún. Pero hay un nuevo enfoque, una mirada nueva. Eso es lo que Adam Rishon descubrió. Adam, el primer hombre, por eso se llama el primer hombre, porque él fue el primero a descubrir que hay una realidad más amplia a la nuestra, como un Einstein. Así él trató la realidad, donde se puede cambiar nuestra percepción. Se puede cambiar nuestra percepción de
filtrarlo para mi propio bien a filtrarlo para el bien del prójimo, de los demás. Eso es algo que no pensaron antes de él. Él fue de una manera contrasentido. Nosotros no sabemos lo que nos falta, pero sí tenemos una tal mirada a la vida, donde yo lo dirijo todo para mi propio bien. ¿Acaso pudiera dirigir todo no para mi propio bien, sino para el bien del prójimo? ¿Qué voy a sentir en ese entonces? Si yo me voy a abstener de todo lo que tiene que ver con mi placer, ¿es posible o no? Pero ¿cómo? ¿Qué voy a hacer? Digamos que yo tomo el deseo de mi amigo, digamos Oren, que es el presentador, y filtro todo lo que hay para el bien de él. Le doy a él todo, le traigo a él todo para que él disfrute. Eso se llama amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tal como hoy hasta este momento yo constantemente absorbía todo lo que era bueno para mí y rechazaba lo que no era bueno para mí, ahora voy a hacer de otra manera, voy a hacer para él lo que es bueno para él y voy a tratar de alejar de él lo que es malo para él. Es como servirle a él. ¿Qué entonces voy a sentir entonces si hago así? Nitza, ¿qué eso tiene que ver con el enfoque racional? Rav, momento, es muy racional, es una mirada muy científica, es muy especial, que solo ahora estamos empezando a descubrir la necesidad en eso. Y entonces, él descubrió en eso una nueva realidad. Es decir, eso que yo trabajo sobre alguien, yo empiezo a salir de mis límites, de mis fronteras y empiezo a ver una realidad que no está limitada por mí yo, sino ya se siente, se percibe dentro del deseo de recibir de él. Pero el deseo de disfrutar, mi deseo de disfrutar, pero vive en el deseo de disfrutar de él. Y entonces él queda limitado en lo que él disfruta o no disfruta, pero yo no estoy limitado. Yo ya miro la realidad que está fuera de mí, salí de mi encierre, de mi cárcel, y entonces puedo ver una nueva realidad. Y esa es la realidad que funciona de acuerdo a leyes no de mis límites, las 6 direcciones o 3 direcciones, ancho, largo, etcétera, o de acuerdo a tiempo o espacio, sino una realidad que está más allá incluso de Einstein, porque la teoría de Einstein solamente trataba nuestro tiempo, espacio y movimiento, pero aquí yo estoy más allá de tiempo, espacio y movimiento, más allá de lo que él habló, Einstein. Y esta mirada que Adam Rishon descubrió, el primer hombre, él lo expresó en su libro El Ángel Raziel. Malach Raziel. Malach, ángel, es una fuerza, y Raziel, el nombre ese, viene de la palabra secreto, Raz, porque él descubrió que toda la realidad a nuestro alrededor es solamente una sola fuerza que ahora no sentimos. Sentimos todo tipo de fenómenos que ocurren dentro de nuestro deseo de disfrutar. Y cuando yo salgo fuera de mí mismo, yo con mi deseo de otorgar, de salir afuera de mí mismo, empiezo a sentir esa fuerza que está fuera de nosotros, sin que yo haga todo tipo de límites y cambios de mi parte. Y esa fuerza se llama fuerza superior, porque sostiene y maneja y mantiene toda la realidad, y esa fuerza existe. Y nosotros dentro de esa fuerza captamos una minúscula de la vida, una parte muy pequeña de toda de ella, solamente nuestra vida. Y Adam empezó a enseñar ese método
y enseñó 20 generaciones de discípulos hasta Abraham el patriarca. Abraham lo recibió en cierta medida, pero hizo una gran adición sobre el método de Adán, porque él ya vivió en una sociedad en Babilonia que llegó a una gran crisis. Hablamos sobre eso muchas veces en nuestras charlas, y entonces mucha gente se sentía frustrada. ¿A qué llegamos? ¿Por qué no nos podemos arreglar? ¿Por qué de repente nos estamos peleando todo el tiempo? ¿Qué pasa con nosotros? Tenemos que librarnos de nuestro ego. ¿Qué hacer? Abraham congregó toda esa gente que sintió que la fuente de su problema es el ego, es su ego, y les enseñó cómo salir fuera de su percepción egoísta, más allá de la filtración de ese, a través del egoísmo, de toda la realidad amplia, y que más allá de lo que el hombre ve limitado, y esa gente lo captó a través del código de ama a tu prójimo como a ti mismo, porque eso me ayuda a salir fuera de mí mismo a una percepción que existe, digamos, extracorporal, fuera del cuerpo. Y la gente que logró, con la ayuda de Abraham, a llegar a esa nueva percepción de la realidad, él los denominó Israel, y hallar que el derecho a Dios, o sea, penetramos a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra jaula, hacia afuera, hacia la realidad verdadera, existente, que existe. Nosotros solo tenemos que cambiar el modo de captación. Eso es toda la manera. En vez de el método de captar en forma egoísta que teníamos antes, vamos a cambiarlo a una forma anti-egoísta de captar la realidad. Y así ese grupo vivía muchos años. Y después ellos empezaron a desarrollarse más y más. ¿Qué quiere decir desarrollar? Porque yo construyo una percepción externa por encima, elevándome por encima de mi percepción de adentro, y cuanto más crece mi ego y me jala más y me atrae más a sentir por dentro, yo me elevo por encima de él más y más y más, y así puedo ver más y más hacia las distancias y afuera. Nitzai, ¿y por qué el ego crece todo el tiempo? Rav, esa es la ley de la naturaleza. La naturaleza lo hace crecer. Vemos como la civilización babilonia de antes llegó a una crisis, y hoy también estamos en una crisis global, también por el ego que creció en cada uno de nosotros, y también, digamos, se hizo como redondo, se arredondó, dijo, a una bola egoísta, una pelota egoísta. Y lo que está pasando es que cuanto más crece el ego, más allá de él podemos elevarnos y salir fuera de nosotros y ver a distancias aún más largas. O sea, nuestro ego es bueno que exista y es bueno que crezca, pero nosotros tenemos que salir más de él. Y por eso, cuando el ego creció en grandes dimensiones, que eso se llama el faraón, así se le llama al ego, faraón. Entonces el pueblo de Israel, ese grupo de Abraham, recibió un método especial de cómo elevarse por encima del ego. Es decir, ya no era lo que descubrió el primer hombre, Adam Rishon, y ni tampoco el método de Abraham, que ya no era suficiente para ellos, sino que recibieron un método que se llama Torah, de la Biblia, o sea que es una fuerza que podemos despertar, y esa fuerza nos va a ayudar a elevarnos por encima del nivel nuevo del ego, del nivel del ego nuevo que nosotros recibimos eso cuando salimos de Egipto, en el exilio de Egipto.
Después ese grupo llegó a la corrección de ese ego hasta el punto que llegaron a un nivel de percepción de ese exterior que se llama Eretz Israel, la tierra de Israel, que empezaron a descubrir ese mundo externo por encima del ego y el mundo interior en una forma que se llama Eretz Israel, la tierra de Israel. Y lo que se descubre ahí, descubrir la fuerza superior. Y entonces esa tierra de Israel con la fuerza superior que empezaron a descubrir más y más, por supuesto que por medio de la conexión entre ellos, por medio del amor, que cada uno salió fuera de su propio ego y se conectó a los demás, por medio de eso, entonces se llama el pueblo de Israel en la tierra de Israel. Y después el ego surgió más, creció más y ellos empezaron a caerse. Ya no pudieron superarse más sobre la percepción de la realidad nueva, salir más fuera de sí mismo, no lograron hacerlo y se cayeron dentro de su ego, de sus egos. Eso se llama que se cayeron al exilio. Y aquí, dentro de ese estado, ellos descubrieron fuerzas que los sostienen dentro de la percepción egoísta y se rindieron ante ellas, salvo unos atributos fuertes que quedaron en ellos, que todavía estaban conectados a esa percepción altruista externa que se llamaba macabeos, los macabim. Y empezaron a luchar dentro de sí mismos. Del enfoque altruista de los macabeos contra el enfoque egoísta que se llama griegos. Y triunfaron. Y por un tiempo de verdad volvieron a la percepción de la realidad esa externa, la amplia, la infinita, la verdadera en realidad. Y otra vez el ego creció y eso se llama que se revelaron en ellos ya, en vez de los griegos, los romanos. Y eso ya les trajo una lucha entre ellos que ellos no pudieron superar esa lucha y se cayeron, se rindieron a la percepción egoísta, estrecha. Eso se llama que el pueblo de Israel cayó al último exilio, ese último largo exilio de 2000 años. Pero de todas maneras, entre todos siempre hubo unas personas en cada generación que seguían desarrollando esa percepción de la realidad, esa externa, de la realidad exterior, que se llama la percepción del judaísmo, la percepción de la Kabbalah, verdadera, auténtica, y así vivíamos hasta estos tiempos. En estos tiempos, hoy en día, esta percepción griega ya no podemos quedar en ella porque vemos que eso nos está matando, nos está arruinando. Seguro que hemos desarrollado por medio de lo racional, como tú dices, mucha ciencia, medicina, familia, tecnologías, cultura, educación, todo. Pero al fin y al cabo eso nos trae a la decadencia, nos derrumba, porque hay un límite de cuánto podemos captar en vez de la realidad externa, la realidad interior y desarrollarnos, porque estamos llegando a un desarrollo egoísta de una dimensión tal que ya no nos podemos soportar unos a otros. Y entonces llegamos a una crisis enorme. Hoy en día, que cada uno ya odia uno al otro, los países odian uno al otro, las naciones odian una a la otra, y el mundo está en una crisis inmensa, terrible, que
todo lo que desarrolló de acuerdo al método de los griegos en estos últimos 2000 años ya es para nuestro mal. Ahora lo estamos descubriendo. No nos trae ni felicidad, ni salud, ni prosperidad. No entendemos dónde existimos. Solamente hablamos de parte de la ciencia. Sí, parece que hay más allá de nosotros. Hay nuevas dimensiones, otra cosa. Pero de hecho no tenemos nada. Teníamos el programa del espacio libre, queríamos volar, viajar, pero al final todo se cierra, la persona quiere cerrar sus ojos y ni siquiera abrirlos. Y por eso después de todo este racionalismo estamos volviendo a una mirada diferente, que tenemos que corregir nuestra mirada, salir fuera de nosotros por medio del cumplimiento de la regla ama a tu prójimo como a ti mismo, que eso me ayuda a salir fuera de mí mismo. Ese es un medio, el ama a tu prójimo como a ti mismo, y entonces yo puedo ver fuera de mi percepción interior, puedo ver una percepción, puedo percibir el exterior, lo que hay fuera de mí, de verdad, así extravertida, externa, mejor dicho. Veo un mundo nuevo, un mundo amplio, externo, infinito, completo, donde nosotros de verdad podemos existir, y por eso, en total, todo nuestro límite existe en la percepción de nuestra realidad, que esta percepción pequeña, estrecha, limitada de nuestra realidad, que existimos en una gama muy pequeña de la vida, en un lugar, en un espacio muy pequeño, y sufrimos mucho. De lo contrario, la nueva percepción de la realidad, no estamos ni limitados en tiempo, ni en percepción, ni en espacio, lugar, ni nada. Y todo está frente a nosotros, así que ya llegó la hora que finalmente los griegos y los helenistas y los macabeos, los cabalistas del pueblo de Israel, puedan abrir este método para todo el pueblo y después para toda la humanidad. Porque tenemos que volver al mismo lugar donde el primer hombre empezó, Adam Rishon, y abrir el método de la percepción correcta para todos. Eso es, de hecho, toda la diferencia en las miradas entre Grecia y los judíos. Oren, eso era maravilloso. Se terminó el tiempo sin sentir. Muchas gracias, y que vamos a querer hacer muchas preguntas más, pero eso la próxima vez. Gracias, Nitza, gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Hasta la próxima vez. Les deseamos una nueva vida, todo lo mejor. Hasta la próxima.